Mi hijo adolescente me dijo, honestamente, solo estás amargado porque mamá se actualizó. Me levanté en silencio, tomé las llaves del auto y me fui. A la mañana siguiente, él no tenía cómo ir a la escuela y descubrió quién había estado pagando su renta. Hola, espectadores, bienvenidos al canal. Apenas estamos comenzando y su apoyo significa mucho. Si disfrutan estas historias, por favor consideren suscribirse y ayúdenos a alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores. Gracias por estar aquí. Esto pasó el mes pasado y toda mi familia todavía está lidiando con las consecuencias. Nunca pensé que una sola oración de mi hijo podría llevar a tanto caos. Tengo 42 años, divorciado hace 2 años de mi ex esposa Jessica. Nuestro hijo Márquez tiene 16 años y vive con Jessica la mayor parte del tiempo. Viene a mi casa cada 2 fines de semana. Jessica se volvió a casar hace 8 meses con un ejecutivo de tecnología llamado David que gana mucho dinero, múltiples vehículos Tesla, casa enorme en los suburbios, todo el paquete completo. Lo que Márquez no sabe es que el estilo de vida impresionante de David viene con límites estrictos sobre el dinero. La relación entre Márquez y yo había comenzado a deteriorarse gradualmente desde que David entró en escena. Al principio pensé que era solo la típica fase de adaptación que experimentan los niños cuando sus padres se vuelven a casar, pero con el tiempo se hizo evidente que algo más profundo estaba sucediendo. Márquez comenzó a llegar a nuestros fines de semana juntos con una actitud completamente diferente, como si hubiera estado viviendo en un mundo completamente distinto durante las 2 semanas entre visitas. Recuerdo vívidamente el primer fin de semana, después de que Jessica y David regresaran de su luna de miel en Europa. Márquez llegó a mi apartamento cargando una mochila de diseñador que claramente no había visto antes. Cuando le pregunté sobre su viaje con mamá y David, sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en mucho tiempo. Me contó sobre los hoteles de 5 estrellas, los restaurantes con estrellas Michelin y las compras en boutiques exclusivas de París y Roma. Papá, deberías haber visto el hotel donde nos quedamos en París, me dijo con una emoción genuina. Tenía vista directa a la Torre Eiffel y el servicio de habitación era increíble. David conocía al gerente personal y nos dieron un trato VIP en todo momento. En ese momento, me alegré por él. Mi hijo había tenido una experiencia maravillosa y eso era lo importante, pero había algo en la forma en que describía cada detalle, cada lujo, que me hacía sentir como si estuviera midiendo mi propia capacidad de proporcionar experiencias similares. Era como si cada historia fuera una comparación silenciosa entre lo que David podía ofrecer y lo que yo podía darle. Durante las siguientes semanas, las comparaciones se volvieron más explícitas. Márquez comenzó a hacer comentarios sobre las diferencias entre nuestras casas, nuestros autos, nuestros trabajos. Al principio, traté de tomarlo con humor. Bueno, no todos podemos ser ejecutivos de tecnología millonarios, le decía riendo, pero las comparaciones siguieron llegando, cada vez más frecuentes y más hirientes. Jessica me llamó llorando hace 6 meses porque estaba atrasada en la renta del apartamento que había mantenido como su lugar de respaldo. Había estado pagando por él desde nuestra separación como una red de seguridad, pero ya no podía permitírselo por sí sola. Había estado manteniendo este apartamento como su respaldo de independencia, pero no podía costear tanto él como su parte de los gastos del hogar de David. No sé qué hacer, me dijo entre sollozos durante esa llamada telefónica que cambiaría todo. David dice que el apartamento es innecesario ahora que estamos casados, pero yo necesito tener mi propio espacio, mi propia salida. ¿Qué pasa si las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si cometo el mismo error otra vez? Podía escuchar el miedo en su voz, el terror de quedar completamente dependiente de otro hombre después de lo que habíamos pasado en nuestro matrimonio. No había sido un divorcio particularmente amargo, simplemente habíamos crecido en direcciones diferentes, pero Jessica había expresado repetidamente su determinación de mantener cierta independencia financiera en su nueva relación. David había sido claro sobre su posición, el apartamento era un gasto innecesario y se rehusaba a ayudar porque lo veía como un desperdicio de dinero. Estamos casados ahora, le había dicho según Jessica, no necesitas un plan de escape. Eso no es cómo funcionan los matrimonios exitosos, pero Jessica no lo veía como un plan de escape, lo veía como una póliza de seguro, una forma de asegurarse de que nunca más se encontraría en una posición donde no tuviera opciones. El hecho de que David no pudiera entender eso, o peor aún, que se negara a apoyar algo que era tan importante para su paz mental, me preocupaba. Así que comencé a pagar la renta del apartamento de Jessica en secreto, $1,200 para evitar que su crédito se destruyera y prevenir un desalojo que afectaría a Márquez. Jessica me rogó que no le dijera a Márquez porque estaba avergonzada de necesitar ayuda de su ex esposo. No puedes saber que David se negó a ayudar, me suplicó. Ya está tan impresionado por él y no quiero que eso cambie. Además, es humillante que mi ex esposo tenga que rescatarme de mi nuevo matrimonio. Entendí su posición, aunque no estaba completamente de acuerdo con ella. Sentía que Márquez tenía derecho a saber la verdad sobre las dinámicas financieras en su familia, especialmente si iba a continuar idealizando a David mientras me menospreciaba, pero respeté los deseos de Jessica y mantuve el secreto. También le había comprado a Márquez un Toyota usado el año pasado para su cumpleaños número 16. Nada extravagante, pero transporte confiable. Jessica no podía permitirse un auto y David había dicho que Márquez debería ganarse su propio vehículo. Los niños aprecian más las cosas cuando tienen que trabajar por ellas, había declarado David, aparentemente olvidando que Márquez tenía 16 años y estaba enfocado en sus estudios y actividades extracurriculares. El auto estaba titulado a mi nombre, con Márquez listado como conductor autorizado en mi póliza de seguro. Lo mantenía en la casa de Jessica y lo usaba diariamente para la escuela y actividades. Era un arreglo que funcionaba bien para todos, y Márquez había estado genuinamente agradecido cuando se lo di. Había trabajado conmigo durante todo el verano anterior, ayudándome con trabajos de jardinería y proyectos de casa para ganarse el auto, aunque yo ya había decidido dárselo independientemente de eso. Pero a medida que pasaron los meses y la influencia de David se hizo más fuerte, hasta ese regalo comenzó a parecer inadecuado a los ojos de Márquez. Comenzó a
hacer comentarios sobre cómo otros niños en la escuela tenían autos más nuevos, más rápidos, más geniales. David dice que debería haber empezado con algo más básico y haberme abierto camino hacia arriba. Me dijo una vez, dice que darle a los niños cosas muy buenas demasiado pronto los malcría. Era frustrante escuchar mi propio regalo siendo criticado por Praxi, especialmente por alguien que se había negado a contribuir financieramente al transporte de Márquez. Pero tragué mi orgullo y traté de enfocarme en el hecho de que Márquez tenía transporte confiable y estaba desarrollando buenos hábitos de manejo. El fin de semana pasado era mi tiempo programado con Márquez. Lo recogí el viernes por la noche. Inmediatamente comenzó a hablar sobre la última compra de David, un Mercedes SV de $60,000 que aparentemente hacía que mi Honda se viera patético en comparación. Papá, deberías ver este auto, dijo Márquez mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Tiene asientos de cuero que se calientan automáticamente, una pantalla táctil enorme para la música y puede acelerar de 0 a 60 en menos de 5 segundos. David dice que la ingeniería alemana es superior a todo lo demás en el mercado. Traté de mostrar interés apropiado sin revelar lo irritado que me sentía por la constante promoción de las posesiones de David. Suena como un auto muy lindo. Dije, ¿has tenido la oportunidad de manejarlo? Márquez se rió. David dice que no estoy listo para ese nivel de responsabilidad todavía. Dice que necesito demostrar que puedo cuidar apropiadamente mi auto actual antes de considerar algo más avanzado. Era irónico considerando que David no había contribuido en nada para el auto actual de Márquez. El sábado por la mañana hice el desayuno y traté de tener una conversación normal con Márquez sobre la escuela y sus amigos. En lugar de eso, recibí una conferencia sobre los eventos de networking de David y sus conexiones de negocios. Aparentemente, David conocía gente importante mientras yo era solo un contador regular que trabajaba para una firma pequeña. David fue a esta conferencia de tecnología la semana pasada, me dijo Márquez mientras movía sus huevos revueltos por el plato. Conoció al CEO de una startup que acaba de recaudar 50 millones en financiamiento. Dice que es importante estar cerca de gente exitosa porque el éxito es contagioso. ¿Y qué piensas tú sobre eso?, le pregunté, genuinamente curioso, sobre sus propias opiniones versus las de David. Márquez se encogió de hombros. Tiene sentido, quiero decir, mira lo diferente que es la vida de mamá ahora comparada con antes. Tiene acceso a cosas y experiencias que nunca habría tenido de otra manera. David dice que es importante soñar en grande y rodearse de gente que ya está viviendo el tipo de vida que quieres. No pude evitar preguntarme si Márquez se daba cuenta de que estaba básicamente diciendo que nuestra vida anterior, nuestra vida como familia, había sido inadecuada, pequeña, indigna de aspiración. Márquez pasó la tarde comparando todo en mi casa con el lugar de David. Mi televisor era demasiado pequeño, mis muebles estaban anticuados, mis electrodomésticos de cocina eran básicos. Según Márquez, la casa de David era como algo salido de una revista, mientras que la mía se sentía como un apartamento de alquiler. No es que tu casa sea mala, dijo, claramente tratando de ser diplomático después de darse cuenta de que sus comentarios podrían haber sonado duros. Es solo que David tiene un ojo realmente bueno para el diseño de interiores. Contrató a este decorador profesional que trabajó en casas de celebridades. Dice que el ambiente donde vives realmente afecta tu mentalidad y tu potencial de éxito. Traté de cambiar el tema, sugiriendo que fuéramos a ver una película o jugáramos un poco de baloncesto. Márquez dijo que esas actividades eran aburridas y que David usualmente lo llevaba a eventos exclusivos o restaurantes caros. Todo tenía que ser comparado con el estándar David. El fin de semana pasado, David me llevó a este club de golf privado donde juega. Me contó Márquez, conocí a este niño cuyo papá es dueño de una cadena de restaurantes. David dice que es importante hacer conexiones tempranas porque nunca sabes cuándo esas relaciones podrían ser útiles en el futuro. Era como si cada experiencia tuviera que ser medida no solo por su diversión intrínseca, sino por su potencial de networking o su nivel de exclusividad. Me pregunté cuando Márquez había desarrollado estos valores, o si simplemente estaba repitiendo las filosofías de David sin pensamiento crítico real. La cena del sábado fue en Olive Garden porque Márquez dijo que se le antojaba comida italiana. Gran error. Pasó toda la comida hablando sobre el restaurante italiano auténtico al que David los había llevado la semana pasada, donde el chef personalmente vino a su mesa. Aparentemente, la comida italiana real cuesta $200 por persona, mientras que Olive Garden era solo basura de cadena suburbana. La diferencia en calidad es increíble, dijo Márquez mientras enrollaba su espagueti. David me explicó cómo los ingredientes importados realmente marcan la diferencia. El chef nos contó sobre cómo obtiene sus tomates directamente de una granja específica en Italia y la pasta se hace fresca todos los días. Es como comparar un Rolex con un reloj de Walmart. Quería preguntarle si realmente podía saborear la diferencia de $150 por persona o si simplemente estaba repitiendo lo que había escuchado, pero decidí mantener la paz. En lugar de eso, pregunté sobre sus clases y sus próximos exámenes, tratando de dirigir la conversación hacia temas que no involucraran comparaciones financieras. El domingo por la mañana, Márquez quería seguir durmiendo en lugar de ir a la iglesia como solíamos hacer. Dijo que David no los hacía hacer cosas religiosas porque era más progresivo y entendía que los adolescentes necesitan libertad. David dice que la religión organizada es para gente que necesita que les digan qué pensar. Me informó Márquez cuando lo desperté. Dice que las personas realmente inteligentes desarrollan su propia filosofía moral basada en lógica y experiencia personal. Lo desperté de todos modos y fuimos al servicio, pero Márquez estuvo malhumorado todo el tiempo. Durante el sermón, lo vi revisando su teléfono repetidamente, y cuando el pastor pidió a la congregación que se pusiera de pie para cantar, Márquez permaneció ostentosamente sentado con los brazos cruzados. Después de la iglesia, sugerí que trabajáramos en sus ensayos de solicitud para la universidad, ya que las fechas límites se acercaban. Márquez puso los ojos en blanco y dijo que David estaba manejando su planificación universitaria porque David había ido a una escuela de la Ivy League y realmente entendía lo que los comités de
admisión querían. Eso me impactó porque había estado ahorrando para el fondo universitario de Márquez desde que nació. Tengo aproximadamente el 40,000 apartados, que no es enorme, pero cubriría varios años en una escuela estatal. Aparentemente, David estaba empujando hacia universidades privadas que costaban el doble. David dice que la marca de tu universidad realmente importa en ciertos campos. Me explicó Márquez. Dice que las conexiones que haces en una escuela de élite son más valiosas que la educación actual, como él todavía hace negocios con gente que conoció en Harvard. ¿Y qué quieres estudiar tú?, le pregunté, esperando que al menos tuviera sus propias ideas sobre su futuro académico. Bueno, David piensa que debería considerar administración de empresas o ciencias de la computación, dijo Márquez. Dice que esos son los campos con el mayor potencial de ganancias y las mejores oportunidades de crecimiento. También dice que debería hacer al menos una pasantía en tecnología durante el último año de preparatoria para construir mi currículum. Notablemente ausente de esta conversación era cualquier mención de lo que Márquez realmente disfrutaba, o en lo que era naturalmente talentoso. Siempre había sido bueno en matemáticas y había mostrado interés en ingeniería, pero aparentemente eso no era lo suficientemente lucrativo o prestigioso para los estándares de David. El almuerzo del domingo se suponía que sería nuestro tiempo de calidad antes de que llevara a Márquez de vuelta a la casa de Jessica. Hice sus sándwiches de queso a la parrilla favoritos y sopa de tomate, algo que habíamos disfrutado juntos desde que era pequeño. Márquez comió sin entusiasmo y siguió revisando su teléfono. Cada pocos minutos, su teléfono sonaba con mensajes de texto y él respondía inmediatamente. Cuando le pregunté quién era, dijo que David estaba compartiendo fotos de una conferencia de negocios a la que estaba asistiendo. David siempre me incluye en este tipo de cosas, explicó Márquez. Dice que es importante que vea cómo se ve el éxito en acción. Finalmente, le pregunté directamente a Márquez qué estaba pasando con su actitud últimamente. Le dije que parecía infeliz durante nuestras visitas y estaba constantemente comparando todo con el estilo de vida de David. Tal vez podríamos hablar sobre lo que le molestaba. Márquez dejó su teléfono y me miró como si fuera increíblemente denso. Dijo que nada le molestaba excepto que yo no podía aceptar la realidad sobre cómo su vida había mejorado desde que David llegó. Según Márquez, yo estaba celoso del éxito de David y me desquitaba con él durante las visitas. Esta no vio, papá, dijo Márquez con una exasperación adolescente. Cada vez que menciono algo cool que David hizo o compró, tú te pones todo raro y tratas de cambiar el tema. Es como si no pudieras manejar el hecho de que mamá está con alguien que realmente puede proveer para ella. Le dije a Márquez que eso no era cierto y que estaba contento de que su mamá hubiera encontrado a alguien que la hiciera feliz. Pero escuchar constantemente sobre la superioridad de David durante nuestro tiempo limitado juntos se estaba volviendo viejo. Tal vez podríamos enfocarnos en nuestra propia relación en lugar de comparaciones externas. Márquez se rió y dijo que no había comparación entre David y yo. David era exitoso, sofisticado y realmente genial estar cerca. Yo era solo un tipo regular que no podía aceptar que Jessica había pasado a algo mejor. Mira, papá, dijo Márquez, inclinándose hacia adelante como si fuera a compartir alguna verdad profunda. No estoy tratando de lastimarte, pero tienes que ser realista sobre la situación. David gana más en un mes de lo que tú ganas en un año. Vive en una casa que vale más que todo lo que tú vas a poseer en tu vida. Tiene conexiones que podrían conseguirme trabajos o oportunidades que tú ni siquiera sabes que existen. Podía ver que Márquez realmente creía que me estaba siendo amable al explicar estas realidades, aparentemente obvias. En su mente estaba ayudándome a entender por qué necesitaba ajustar mis expectativas y aceptar mi lugar en esta nueva jerarquía familiar. Y no es solo el dinero. Continuó, David realmente entiende cómo funciona el mundo. Sabe sobre inversiones, bienes, raíces, construir riqueza. Mamá aprendió más sobre finanzas en los primeros 6 meses con él que en todos los años que estuvieron casados. No es culpa tuya que no hayas tenido esas oportunidades, pero tampoco puedes esperar que finja que no hay diferencia. Entonces, llegó la línea que cambió todo. Márquez me miró directamente a los ojos y dijo, honestamente, solo estás amargado porque mamá se actualizó. La palabra actualizó me pegó como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo me estaba diciendo que su madre había hecho un intercambio de mí por un modelo mejor, como si yo fuera algún electrodoméstico anticuado que fue reemplazado por una versión más nueva. Me quedé sentado por unos 10 segundos, procesando lo que Márquez había dicho. Él me estaba mirando con esta expresión arrogante como si acabara de dar la respuesta perfecta. Aparentemente, reducir a su padre a una actualización descartada era su idea de ganar una discusión. Durante esos 10 segundos de silencio, una cascada de pensamientos y emociones corrieron por mi mente. Pensé en todos los sacrificios que había hecho durante el matrimonio, trabajando horas extra para pagar la casa donde Márquez había crecido. Pensé en las innumerables noches despierto cuando Márquez era bebé, meciéndolo a dormir para que Jessica pudiera descansar. Pensé en entrenar sus equipos de Little League, ayudarlo con la tarea, llevarlo a citas médicas y 1000 otros actos pequeños de amor paternal que aparentemente habían sido borrados por 8 meses de lujo financiado por David. Pensé en los 1,200 que había estado pagando en secreto cada mes para mantener la red de seguridad de Jessica, dinero que podría haber usado para mejorar mi propia vida, tomar vacaciones o incluso comprar algunas de esas posesiones que Márquez encontraba tan impresionantes. Pensé en el auto que le había comprado a Márquez, las lecciones de manejo, el seguro que pagaba mensualmente, todo mientras escuchaba sobre lo inadecuados que eran mis regalos comparados con lo que David podría haber proporcionado. Pero más que nada, pensé en cómo mi hijo, la persona que se suponía que me conocía mejor que nadie, me había reducido a una falla de mercado, un producto inferior que había sido reemplazado por una opción superior. No era solo hiriente, era deshumanizante. Me levanté sin decir nada, caminé al mostrador de la cocina donde estaban las llaves del auto de Márquez junto a mi billetera. Tomé las llaves y me las puse en el bolsillo. Márquez preguntó qué estaba haciendo, pero no le respondí. Tomé mi chaqueta y le dije a Márquez que lo llevaría de vuelta a la casa de su mamá temprano. ¿Qué? ¿Por qué?, protestó Márquez. Suponía que íbamos
íbamos a pasar el rato por unas horas más. Pensé que tal vez podríamos ver una película o algo así, pero yo ya me dirigía hacia la puerta. La ironía de que Márquez, de repente, quisiera ver una película en una de esas actividades aburridas que había desechado antes, no se me escapó. Márquez agarró su mochila y me siguió hasta mi auto. El viaje a la casa de Jessica fue completamente silencioso. Márquez trató de hacer conversación algunas veces, probando diferentes temas para ver si podía lograr que yo respondiera. Primero, trató de hablar sobre la escuela, luego sobre un partido que venía, luego incluso ofreció disculparse por lo que sea que dije que te molestó, pero yo no estaba interesado en conversación, necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado y decidir cómo responder. Una parte de mí quería volver a tener la conversación inmediatamente, explicarle a Márquez exactamente por qué sus palabras habían sido tan hirientes y darle la oportunidad de entender la gravedad de lo que había dicho, pero otra parte de mí, la parte que había estado construyéndose durante meses de comparaciones y menosprecios, sentía que las palabras no iban a ser suficientes esta vez. Márquez había dejado claro cómo se sentía realmente sobre nuestra relación. Tal vez era hora de que experimentara las consecuencias naturales de esa perspectiva. Cuando llegamos, le dije que tuviera una buena semana en la escuela. Márquez preguntó sobre las llaves de su auto y le dije que lo pensaría. Márquez se bajó luciendo confuso y molesto. Me fui mientras él todavía estaba parado en la entrada tratando de averiguar qué había pasado, que le explicara a Jessica por qué había llegado a casa temprano y por qué no tenía su auto. Mientras manejaba a casa, me di cuenta de que había cruzado una línea. No estaba seguro de si había sido la decisión correcta, pero se sentía como la única respuesta apropiada a lo que Márquez había dicho. Esa noche, Jessica llamó preguntando por qué Márquez estaba molesto y dónde estaban las llaves de su auto. Le dije que Márquez había hecho algunos comentarios muy hirientes y necesitaba aprender sobre las consecuencias. Ella trató de obtener detalles, pero le dije que Márquez podía explicar su propio comportamiento. Vamos, ¿qué tan malo pudo haber sido?, preguntó Jessica. Es un adolescente. Dicen cosas estúpidas todo el tiempo. Seguramente no vale la pena castigarlo quitándole su transporte, pero yo no estaba listo para minimizar lo que había pasado. Jessica, si Márquez quiere explicarte lo que dijo, esa es su decisión, pero no voy a repetir palabras que fueron deliberadamente diseñadas para lastimarme. Podía escuchar la frustración en la voz de Jessica. Está bien, hablaré con él, pero por favor, no lo castigues demasiado tiempo. Necesita el auto para la escuela y sus actividades. Después de colgar, me senté en mi sala de estar, mirando las fotos de Márquez en las paredes. Fotos de sus cumpleaños, graduaciones, juegos de béisbol, vacaciones familiares. En cada imagen, él se veía genuinamente feliz de estar conmigo. Me pregunté cuándo había cambiado eso y si había algo que podría haber hecho diferente para prevenir esta situación. El lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar alrededor de las 7:30. Márquez estaba llamando repetidamente, pero yo estaba en reuniones y no podía contestar. Para el almuerzo, tenía 6 llamadas perdidas y varios mensajes de texto enojados exigiendo que le devolviera las llaves de su auto. Los mensajes de texto de Márquez comenzaron siendo demandantes y se volvieron cada vez más desesperados. Primero, estaba enojado porque yo estaba siendo mezquino y teniendo su transporte como rehén. Luego estaba preocupado por perderse actividades escolares y verse estúpido frente a sus amigos. Finalmente, me estaba rogando que simplemente le devolviera las llaves. Papá, esto es ridículo, decía uno de los mensajes. ¿Vas a castigarme para siempre por una conversación estúpida? Necesito mi auto. Tengo práctica después de la escuela y se suponía que iba a llevar a mis amigos. Otro mensaje decía: todos me están preguntando dónde está mi auto. No sé qué decirles. Por favor, solo devuélveme las llaves y podemos hablar de esto como adultos. No respondía ninguno de los mensajes. Márquez necesitaba entender que llamar a su padre un modelo anticuado tenía consecuencias. Tal vez caminar a la escuela por unos días le daría tiempo para pensar sobre respeto y gratitud. El martes, Jessica llamó durante mi descanso de almuerzo. Estaba furiosa y exigía saber por qué estaba castigando a Márquez por algún problema de actitud adolescente. Dijo que él estaba avergonzado en la escuela y sus amigos estaban haciendo preguntas sobre su auto desaparecido. Esto se está saliendo de control, dijo Jessica. Márquez me dijo que tuvieron algún tipo de pelea, pero se rehúsa a decirme qué dijeron exactamente. ¿Qué pudo haber sido tan malo que estés dispuesto a humillarlo frente a todos sus amigos? Le dije a Jessica que Márquez había dejado muy claro que él pensaba que su madre se había actualizado de mí a alguien mejor, ya que se sentía de esa manera. Tal vez su familia actualizada podría manejar sus necesidades de transporte en lugar de depender de su padre degradado. Jessica se quedó callada por un momento, luego comenzó a retractarse y decir que Márquez no lo había dicho de esa manera. Era solo un adolescente dramático y yo estaba exagerando el comportamiento adolescente normal. Me rogó que le devolviera las llaves y olvidara todo el asunto. Mira, sé que David puede ser mucho a veces, admitió Jessica. Tal vez Márquez se ha dejado llevar por todo el glamour y la emoción, pero es solo un niño, no entiende realmente lo que está diciendo cuando hace esas comparaciones. Tiene 16 años, Jessica, le dije. Es lo suficientemente mayor para entender que las palabras tienen consecuencias. Márquez deliberadamente trató de lastimarme y lo logró. Ahora puede experimentar algunos resultados naturales de sus decisiones. Le dije a Jessica que los 16 años eran suficientes para entender que las palabras tienen consecuencias. Márquez había tratado deliberadamente de lastimarme y había tenido éxito. Ahora podía experimentar algunos resultados naturales de sus elecciones, pero está afectando su vida social, protestó Jessica. Sus amigos van a empezar a hacer preguntas que no puede responder. ¿Qué se supone que diga? ¿Que su papá le quitó el auto porque dijo algo hiriente? Puede decir la verdad, respondí. Puede decir que aprendió que las palabras tienen consecuencias y que está trabajando para ser más respetuoso con las personas que lo apoyan. El miércoles trajo más llamadas frenéticas tanto de Jessica como de Márquez. Aparentemente, Márquez había estado obteniendo aventones de amigos, pero se estaba convirtiendo en un problema social. Los niños estaban preguntando por qué le habían quitado su auto y Márquez estaba quedando sin excusas. Jessica trató un enfoque
enfoque diferente y se ofreció a hablar con Márquez sobre su actitud. Dijo que se aseguraría de que se disculpara y fuera más respetuoso durante futuras visitas. Prometió monitorear su comportamiento y frenar cualquier comparación con David que se saliera de control. Hablaré con David también, ofreció Jessica. Tal vez él puede ser más consciente sobre no hacer que Márquez se sienta tan impresionado por todo. Tal vez pueden tener conversaciones más equilibradas sobre diferentes estilos de vida y valores. Le dije a Jessica que las disculpas forzadas no valían mucho. Márquez necesitaba entender por sí mismo porque su comentario había sido inapropiado. Hasta que lo entendiera, podía seguir buscando transporte alternativo. Está siendo terco, me acusó Jessica. Márquez es solo un niño que se dejó llevar por las cosas brillantes. ¿No te acuerdas de cómo eras a los 16? ¿Nunca dijiste algo hiriente a tus padres que no pensaste completamente? Tenía razón en que había dicho cosas hirientes a mis padres cuando era adolescente, pero nunca había reducido a uno de ellos a un producto defectuoso que había sido reemplazado por un modelo superior. Había una diferencia entre la rebeldía adolescente típica y la falta de respeto fundamental que Márquez había mostrado. El jueves, Márquez llamó y preguntó si podía venir a mi oficina después de la escuela. Dijo que necesitaba hablar y que era importante. Le dije que me encontrara en el vestíbulo y podríamos caminar a la cafetería de al lado. Cuando Márquez llegó, se veía cansado y frustrado. Había ojeras bajo sus ojos y su ropa se veía arrugada, como si no hubiera estado durmiendo bien. Nos sentamos en una mesa del rincón y él comenzó disculpándose por lo que había dicho el domingo. Papá, siento mucho lo que dije, comenzó Márquez, jugando nerviosamente con su teléfono. Sé que llamarte amargado y decir que mamá se actualizó fue malo y hiriente. Estaba siendo un idiota y no debería haber dicho eso. ¿Podemos simplemente superarlo y volver a la normalidad? Le pregunté a Márquez si entendía por qué esas palabras habían sido tan hirientes. Dijo que sabía que me habían hecho sentir mal y que no debería haberlo dicho, pero cuando lo presioné por detalles específicos, estaba claro que solo se estaba disculpando para recuperar su auto, en lugar de entender genuinamente el impacto. Quiero decir, sé que no fue genial compararte con David todo el tiempo, dijo Márquez, claramente tratando de decir lo que pensaba que quería escuchar. Probablemente te hice sentir como si no apreciara las cosas que haces por mí. Así que, siento eso. ¿Está bien? ¿Podemos seguir adelante? Márquez, ¿entiendes lo que significa cuando dices que tu mamá se actualizó de mí? Le pregunté. Márquez se movió incómodo en su silla. Quiero decir, fue una forma estúpida de decirlo. No quise decir que literalmente fueras como un teléfono viejo o algo así. Solo quería decir que, bueno, David tiene más dinero y puede hacer cosas más geniales, pero eso no significa que no te aprecie como papá. Era claro que Márquez veía esto como un problema de comunicación en lugar de un problema de respeto fundamental. En su mente, el problema no era sus valores subyacentes o como veía nuestra relación, sino simplemente que había expresado esos valores de una manera que me había ofendido. Le dije a Márquez que nuestra conversación había revelado cómo realmente se sentía sobre nuestra relación. Si me veía como alguien de quien su madre se había actualizado, entonces tal vez no valoraba lo que yo proporcionaba tanto como pensaba. Quizás algún tiempo sin mi apoyo lo ayudaría a ganar perspectiva. Márquez preguntó qué quería decir con apoyo. Le dije que le preguntara a su madre sobre la renta del apartamento que había estado pagando durante 6 meses. Tal vez aprender sobre todas las formas en que su padre degradado todavía estaba ayudando le daría una nueva apreciación por las contribuciones familiares. Márquez se veía confundido y dijo que no sabía de qué estaba hablando. Le dije que David aparentemente no había sido tan generoso como se esperaba con las obligaciones previas de Jessica. Tal vez Márquez debería preguntar sobre quién realmente estaba cubriendo todos los gastos en su vida actualizada. ¿De qué estás hablando? Preguntó Márquez, ahora pareciendo genuinamente perplejo. ¿Qué apartamento? ¿Qué renta? Pregúntale a tu mamá, le dije, levantándome de la mesa. Pregúntale sobre el apartamento que ha estado manteniendo como respaldo y pregúntale quién ha estado pagando por él cuando su nuevo esposo se negó a ayudar. Vi la confusión en los ojos de Márquez mientras procesaba esta información. Era claro que Jessica había mantenido exitosamente en secreto tanto la existencia del apartamento como mis pagos de renta. Márquez realmente no tenía idea de que su vida perfectamente actualizada todavía dependía del apoyo financiero de su padre aparentemente inferior. Espera, ¿estás diciendo que has estado dándole dinero a mamá? Preguntó Márquez. ¿Por qué harías eso? Pensé que David estaba cuidando de todo ahora. Aparentemente no todo. Respondí. Tal vez es hora de que aprendas la diferencia entre las apariencias y la realidad. El viernes por la tarde, Jessica llamó en pánico. Márquez la había confrontado sobre los pagos de renta y había sido forzada a admitir la verdad. Ahora Márquez sabía que su rico padrastro se había negado a ayudar con gastos básicos mientras su supuestamente inferior padre biológico había estado cubriéndolo silenciosamente. Márquez se siente terrible por lo que dijo, lloró Jessica al teléfono. No tenía idea de que todavía nos estuvieras apoyando financieramente y se siente horrible por llamarte amargado cuando habías estado ayudando detrás de escena. Por favor, háblale y arreglen las cosas. Jessica estaba llorando genuinamente y podía escuchar el estrés en su voz. No sabía que iba a salir de esta manera. Dijo solo quería proteger a Márquez de los detalles complicados de nuestra situación. No quería que supiera que David se había negado a ayudar porque pensé que cambiaría cómo se sentía sobre él. Tal vez debería cambiar cómo se siente sobre él. Respondí. Tal vez Márquez necesita entender que las personas que realmente te apoyan no siempre son las que hacen los gestos más vistosos. Le dije a Jessica que no estaba listo para esa conversación todavía. Márquez había pasado meses tratándome como un padre de segunda clase mientras yo apoyaba a su familia de maneras que él ni siquiera sabía. Tal vez necesitaba más tiempo para realmente entender la situación, pero está destruido, suplicó. Jessica no ha hablado con David desde que se enteró sobre la renta. Sigue diciendo que se siente como un idiota por todo lo que dijo sobre ti versus David. Por favor, al menos considera hablar con él. Jessica, Márquez pasó meses haciéndome sentir inferior mientras yo pagaba silenciosamente por el apartamento de respaldo que tu nuevo esposo se negó a apoyar. Ese tipo de daño
no se puede arreglar con una conversación. Durante el fin de semana, Jessica envió fotos de Márquez luciendo miserable. Aparentemente, había estado deprimido en la casa y apenas hablaba con David. La revelación de que su padrastro no ayudaría con la renta mientras su padre silenciosamente la pagaba había cambiado su perspectiva considerablemente. En una de las fotos, Márquez estaba sentado en su cuarto, mirando por la ventana con una expresión completamente derrotada. En otra, estaba en la mesa de la cena, empujando su comida sin comer realmente. Jessica había incluido un mensaje diciendo: sube así desde que se enteró de la verdad. Por favor, considera hablar con él. El impacto emocional en Márquez era obvio, pero no estaba seguro de si era remordimiento genuino o simplemente la incomodidad de tener su visión del mundo alterada. Había una diferencia entre sentirse mal porque habías lastimado a alguien y sentirse mal porque habías descubierto que estabas equivocado sobre una situación. El lunes por la mañana, Márquez llamó antes de la escuela. Su voz estaba temblorosa y sonaba como si hubiera estado llorando. Dijo que se sentía horrible por lo que había dicho y que no tenía idea de que yo todavía los estaba ayudando con dinero. Me rogó que lo perdonara y dijo que ahora entendía por qué sus palabras habían sido tan hirientes. Papá, me siento como el peor hijo del mundo, dijo Márquez, su voz quebrándose. Todo este tiempo pensé que David estaba cuidando de todo y resulta que tú estabas pagando por cosas que él no quería cubrir. Y yo estuve ahí hablando sobre cómo mamá se había actualizado cuando tú has estado siendo el que realmente nos apoya. Esta vez la disculpa se sentía genuina. Márquez no solo estaba tratando de recuperar su auto, realmente estaba procesando la realidad de que su familia actualizada todavía dependía del apoyo de su padre degradado. La ironía no se le escapaba. He estado pensando en todo lo que dije durante los últimos meses, continuó Márquez. Todas esas comparaciones estúpidas sobre la casa de David, sus autos, su dinero. Y todo ese tiempo, tú estabas pagando por el apartamento de mamá porque él no quería hacerlo. Me siento tan idiota. Podía escuchar la vergüenza genuina en su voz. Y por primera vez, desde la conversación del domingo, sentí que Márquez realmente entendía la gravedad de lo que había pasado. Le dije a Márquez que apreciaba la disculpa, pero que reconstruir la confianza tomaría tiempo. Había pasado meses haciéndome sentir inferior mientras yo apoyaba a su familia detrás de escena. Ese tipo de daño no se podía arreglar con una conversación. Lo sé, dijo Márquez en voz baja. Entiendo, si no quieres que vuelva a visitarte por un tiempo. Solo, ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto? ¿Alguna forma de mostrar que realmente lo entiendo ahora? Márquez preguntó qué podía hacer para arreglar las cosas. Le dije que empezara tratando nuestra relación con más respeto y terminando las constantes comparaciones con David si quería que mi apoyo continuara. Necesitaba mostrar apreciación genuina en lugar de actitud entitled. Nunca más voy a compararte con David, prometió Márquez. Voy a decirle a mamá que pare de actuar como si David fuera perfecto cuando tú eres el que realmente nos está ayudando. Esto es tan embarazoso. Esa tarde, David me llamó directamente. Aparentemente había escuchado sobre la situación de la renta de Jessica y quería discutir tomar control de los pagos. Le dije que estaría bien conmigo, pero que el daño a mi relación con Márquez ya estaba hecho. Mira, no me di cuenta de que esto se convertiría en un problema familiar, dijo David, sonando incómodo. Jessica me dijo que el apartamento era importante para ella, pero pensé que era más como un capricho que una necesidad real. No sabía que tú estabas cubriendo los pagos. David trató de explicar que pensaba que Jessica debería manejar sus propias obligaciones previas y no se había dado cuenta de que crearía drama familiar. Le dije que sus decisiones financieras eran asunto suyo, pero que no debería sorprenderse cuando otras personas intervenían para ayudar a miembros de la familia que él no estaba dispuesto a apoyar. Entiendo tu punto, admitió David. Aprecio que hayas intervenido cuando Jessica necesitaba ayuda. Probablemente debería haber sido más flexible sobre el apartamento desde el principio. Jessica claramente necesitaba esa seguridad y yo estaba siendo demasiado rígido sobre el asunto. Era la primera vez que David había mostrado cualquier tipo de introspección sobre la situación y me preguntaba si la pérdida del respeto de Márquez lo había hecho repensar su enfoque. Márquez ha estado bastante callado por aquí desde que se enteró de todo. Continuó David. Jessica dice que está realmente molesto consigo mismo por las cosas que te dijo. Espero que puedan arreglar las cosas. Eso depende de Márquez, respondí. Necesita mostrar que realmente entiende lo que pasó, no solo disculparse porque se siente mal. 2 semanas después, Márquez había mantenido un comportamiento respetuoso consistentemente. Dejó de hacer comparaciones con David y comenzó a expresar gratitud real por las cosas que yo proporcionaba. Decidí devolverle las llaves de su auto, pero le advertí que la falta de respeto futura tendría consecuencias similares. Durante esas 2 semanas, Márquez había hecho un esfuerzo consciente de cambiar cómo interactuaba conmigo. Cuando vino para su fin de semana programado, no mencionó a David ni una sola vez, a menos que yo preguntara específicamente sobre él. En lugar de comparar mi casa con la de David, Márquez comentó sobre cosas que realmente le gustaban de mí. Me gusta lo silencioso que es aquí, dijo Márquez mientras desempacaba su mochila. La casa de David siempre tiene algo pasando, gente viniendo para reuniones, o él hablando por teléfono sobre trabajo. Aquí realmente podemos solo relajarnos. Cuando salimos a cenar, Márquez eligió un lugar simple y pasó la comida haciéndome preguntas sobre mi trabajo, mis amigos, mis intereses. En lugar de hablar sobre los restaurantes caros donde David lo había llevado, Márquez realmente se enfocó en nuestra conversación. Papá, ¿alguna vez pensaste en abrir tu propia firma de contabilidad? Preguntó Márquez durante la cena. Quiero decir, tienes tantos clientes que realmente confían en ti. Tal vez podrías hacer más dinero por tu cuenta. Era la primera vez en meses que Márquez había mostrado interés genuino en mis ambiciones o potencial. En lugar de simplemente comparar mis logros con los de David, la situación de la renta se resolvió cuando David finalmente accedió a tomar control de los pagos después de que Jessica amenazó con mudarse. Aparentemente, perder el respeto de Márquez había hecho que David se diera cuenta de que necesitaba intensificar financieramente o arriesgar que su matrimonio se desmoronara. Jessica vino a mí llorando anoche, me dijo David cuando llamó para
confirmar que tomaría control de los pagos de renta. Dijo que Márquez había perdido completamente el respeto por mí y que ella estaba considerando mudarse al apartamento permanentemente si yo no empezaba a ser más solidario con su necesidad de independencia. Aparentemente, Márquez había sido bastante directo con David sobre cómo había cambiado su perspectiva. Márquez me dijo que pensaba que yo era genial porque tenía dinero, pero que ahora se daba cuenta de que tener dinero no significa nada si no estás dispuesto a usarlo para ayudar a tu familia. Continuó David: era satisfactorio escuchar que Márquez había aplicado las lecciones que había aprendido directamente a su relación con David, en lugar de simplemente cambiar cómo me trataba a mí. Márquez y yo estamos lentamente reconstruyendo nuestra relación. Él es mucho más apreciativo ahora y ha dejado de tratar a David como una figura paterna perfecta, mientras me descarta como inadecuado. Aprender que su familia actualizada todavía necesitaba apoyo de su padre original fue una llamada de atención que aparentemente necesitaba. Durante nuestras visitas subsecuentes, Márquez había comenzado a hacer preguntas más reflexivas sobre la vida, las relaciones y los valores. En lugar de asumir que más dinero equivalía a mejor persona, comenzó a considerar factores como lealtad, confiabilidad y apoyo emocional. Papá, ¿cómo supiste que debías ayudar a mamá con la renta? Me preguntó durante una de nuestras conversaciones. Quiero decir, se habían divorciado y David debería haber estado manejando eso. ¿No te molestó que tuvieras que pagar por algo que él debería haber cubierto? A veces haces cosas por la gente que amas, incluso cuando no es tu responsabilidad. Le expliqué, tu mamá necesitaba ayuda y yo tenía los medios para proporcionarla. El hecho de que David se negara no significaba que yo tuviera que negarme también. Márquez asintió pensativamente. Eso es algo que David no entendería. Él siempre habla sobre límites y no permitir que la gente se aproveche de ti. Pero lo que hiciste no se trataba de que alguien se aprovechara de ti, ¿verdad? Se trataba de cuidar de tu familia. Era gratificante ver a Márquez luchar con estas ideas más complejas sobre relaciones y responsabilidad. Los meses de exposición a la filosofía transaccional de David habían sido contrarrestados por el ejemplo de apoyo incondicional. La experiencia completa le enseñó a Márquez que las relaciones familiares no se tratan de quién tiene más dinero o el estilo de vida más elegante. A veces las personas que silenciosamente te apoyan detrás de escena son más valiosas que las que hacen gestos llamativos para llamar la atención. He estado pensando mucho sobre diferentes tipos de éxito, me dijo Márquez durante una de nuestras caminatas. David tiene éxito financiero, pero tú tienes éxito como padre. Como él puede comprar cosas geniales, pero tú realmente cuidas de las personas sin esperar nada a cambio. Eso es un tipo diferente de riqueza. No, Jessica apreció que yo hubiera estado ayudando con la renta, pero estaba avergonzada de que Márquez se hubiera enterado de una manera tan dramática. Ha sido más cuidadosa sobre alentar su adoración hacia David y ha comenzado a reconocer mis contribuciones más abiertamente. Siento que las cosas se salieran de control, me dijo Jessica durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Nunca quise que Márquez pensara menos de ti, solo quería que tuviera una figura paterna positiva en David, pero creo que me excedí al hacer que todo sobre él sonara perfecto. Jessica admitió que había estado tan emocionada sobre su nueva vida que inadvertidamente había contribuido a la perspectiva desequilibrada de Márquez sobre nuestros respectivos valores. David es un buen hombre en muchas maneras, continuó Jessica, pero tú tienes cualidades que él no tiene. Eres más empático, más dispuesto a sacrificarte por otros. Márquez necesita ver ambos ejemplos, no solo la versión glamurosa del éxito. David ha estado mucho más callado sobre su estilo de vida últimamente. Tener un adolescente perdiendo respeto por ti porque no quieres ayudar con gastos familiares básicos aparentemente no es bueno para el ego. Ha estado tratando más de conectar con Márquez a través de actividades en lugar de solo exhibiciones materiales. David me pidió que fuera con él a un proyecto de voluntariado el fin de semana pasado. Me contó Márquez. Dijo que quería mostrarme que el éxito real incluye devolver a la comunidad. Fue extraño, como bueno que quiera hacer trabajo voluntario, pero se sentía como si estuviera tratando de demostrar algo. Era interesante escuchar que David estaba haciendo ajustes a su enfoque, aunque Márquez era lo suficientemente perceptivo para reconocer cuando alguien estaba realizando en lugar de ser auténtico. No sé, continuó Márquez. Su siente como si David estuviera tratando de ser más como tú ahora que se dio cuenta de que su enfoque anterior no estaba funcionando. Pero no creo que pueda simplemente decidir ser más empático, ¿sabes? Tienes que realmente sentirlo. Mirando hacia atrás, me alegra que Márquez haya aprendido esta lección mientras todavía es lo suficientemente joven para cambiar su actitud. Se dirigía hacia un camino de derecho y falta de respeto que habría dañado nuestra relación permanentemente. La situación completa había sido un catalizador para el crecimiento de Márquez de maneras que no había anticipado. No solo había aprendido a apreciar diferentes tipos de apoyo, sino que también había desarrollado un pensamiento más crítico sobre los valores y las motivaciones. Papá, ¿crees que David realmente cambió o solo está actuando diferente porque se dio cuenta de que su enfoque anterior no estaba funcionando? Me preguntó Márquez durante una de nuestras conversaciones más recientes. Era una pregunta sofisticada que mostraba que Márquez estaba pensando profundamente sobre la autenticidad versus la performance en las relaciones. ¿Qué piensas tú? Le pregunté de vuelta. Márquez consideró esto cuidadosamente. Creo que tal vez está empezando a entender que hay más de una forma de ser exitoso, pero también creo que todavía le importa mucho cómo otros lo ven. Como el trabajo voluntario, se sintió más sobre arreglar su imagen que sobre realmente ayudar a la gente. Era impresionante ver a Márquez navegar estas complejidades emocionales y desarrollar su propio sistema de valores en lugar de simplemente adoptar las perspectivas de los adultos en su vida. A veces perder privilegios es la única forma en que los niños entienden cuánto realmente dependen de sus padres. Márquez había necesitado experimentar las consecuencias de su falta de respeto para realmente entender el valor de lo que había estado dando por sentado. El comentario de la actualización todavía duele cuando pienso en él, pero Márquez ha trabajado duro para reconstruir mi confianza. Entiende ahora que el apoyo viene en muchas formas y que el proveedor más llamativo
preservativo no siempre es el más confiable. Esa es una lección que le servirá bien durante toda su vida. Más importante, Márquez había aprendido que las relaciones auténticas se construyen sobre más que exhibiciones materiales. Había comenzado a valorar cualidades como confiabilidad, sacrificio y amor incondicional de maneras que no había apreciado antes. ¿Sabes qué es extraño?, me dijo Márquez recientemente. Solía pensar que David era tan genial porque podía pagar cosas caras y conocía gente importante. Pero ahora que lo pienso, las cosas que realmente importan, como que alguien esté ahí cuando lo necesitas, o que te ayude incluso cuando no tienen que hacerlo, esas son las cosas en las que tú eres mejor. Era gratificante escuchar que Márquez había desarrollado una comprensión más madura de lo que realmente constituye el valor en las relaciones. La experiencia había sido dolorosa para ambos, pero finalmente había resultado en una comprensión más profunda y una relación más fuerte. La historia completa sirve como un recordatorio de que los niños a menudo necesitan experimentar consecuencias para entender realmente el impacto de sus acciones. A veces el amor duro es la forma más efectiva de enseñar respeto y apreciación, y a veces las lecciones más valiosas vienen de descubrir quién realmente está ahí para ti cuando las apariencias se desvanecen y la realidad se revela.